Conversaciones, expertos y protagonistas le dan sentido a la actualidad. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic en Pauta 100.5. Estamos cerrando un año intenso en la política, muchas elecciones, giros inesperados y lecturas que todavía están decantando. El 2025 no fue solamente un año de campañas y resultados, fue también una especie de laboratorio para las encuestas, los modelos de proyección y la relación cada vez más tensa entre la opinión pública, el clima político y el comportamiento electoral. Vimos cambios en la participación, reordenamientos del voto opositor, castigos y premios que no siempre siguieron los manuales clásicos y una ciudadanía que parece moverse entre el cansancio, la desconfianza y nuevas expectativas. Este cierre de año vale la pena tomar un poquitito de distancia del vértigo semanal y mirar el cuadro completo. ¿Qué hitos marcaron realmente el 2025? ¿Qué datos ayudan a entender mejor lo que pasó y lo que no pasó? ¿Dónde estuvieron los aciertos y los errores de las encuestas? ¿Y qué señales quedan instaladas de cara al 2026? Porque más allá de quién ganó o perdió, el desafío ahora es leer qué no se está haciendo diciendo el electorado y cómo se reconfigura el mapa político chileno. Para ese ejercicio volvemos a conversar con una dupla clave en este espacio para poner método, evidencia y contexto a la discusión. Ricardo González, director del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Ricardo, querido? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, todo muy bien. Y Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz y vicepresidenta para América Latina de Wayport. ¿Cómo estás, querida Paulina? Bienvenida también. Muy bien y con frío. Muchas gracias por la invitación. ¿Quién te manda a ir a pasar el año nuevo al Polo Norte? Es verdad, o al hemisferio es norte al menos. A ver, si tuvieran que resumir el 2025 en una idea que cruce de alguna manera la realidad política con la de la opinión pública, ¿cuál sería para ustedes y por qué? Paulina. Ay, buena pregunta. En una sola idea, está difícil. Yo diría que es incertidumbre. Ujú. Creo que eso tomó la agenda durante un buen tiempo, el 2025, respecto de todo el tema electoral en particular. Estas apariciones de personajes que fueron ganando adhesión, por lo menos en las encuestas, digamos. Y evidentemente la gran sorpresa que fue para todos, en la primera vuelta al menos, la aparición de Parisi. Entonces, Ajá. yo diría que es como lo novedoso, por decirlo de alguna manera, Mm. de lo electoral. Y yo también creo, como la segunda idea, es como, en mi opinión, es como el segundo plano del presidente Boric. Creo que eso, efectivamente, en este periodo fue bien significativo, en términos de no tener un rol activo que no había pasado en las anteriores carreras presidenciales, en que los presidentes y las presidentas sí tenían presencia y había un Mm. cuestionamiento permanente de intervencionismo. Creo que esta vez fue mucho menor. Entonces creo que Al eso fue menos como para no desaparecer del mapa, digamos. exactamente, creo que Claro. eso fue como lo más clave desde el punto de vista electoral, diría yo. ¿Ricardo? Como si pudiéramos ponerlo en una palabra, yo diría Mm. derechamente. Y por una razón muy simple, o sea, todavía no caemos en cuenta lo raro que es esto. O sea, uno mira con el beneficio de la historia y esta victoria de José Antonio Kast es muy, muy rara. Esa es demasiado abrumadora, aplastante. O Mm. sea, Mm. es algo que no se ha observado en o sea, al menos en los últimos 70 años. O sea, de verdad estamos ante un momento de la opinión pública muy, muy, muy inusual. En lo Mm. que mirado con el beneficio de la historia. Aquí es cierto que hoy día la opinión pública se identifica algo más con la derecha, ciertamente ese porcentaje no llega a los 58% que terminó Mm. aprobando, que terminó votando por José Antonio Kast, pero de todas maneras, este giro, y por eso me gusta hablar de giro en vez de el país se derechizó, yo no creo Sí. eso. Sin embargo, sí creo de que aquí había un giro como nunca o al menos los últimos 70 años no habíamos visto hacia la derecha y también con ciertos tintes autoritarios, ciertas cosas
con un cierto mandato asociado al orden, que creo que será importante de observar en el próximo 2026. ¿Hasta qué punto va a llegar, quiere llegar la población con tal de lograr el orden? ¿Va a llegar Ujú. a suprimir ciertas libertades? ¿Vamos a llegar Ha dicho a- en las encuestas que está dispuesta a eso, ¿ah? Claro, Exactamente, Claro. exacto. por Al eso lo menos planteo. ahí, en la declaración, Porque, claro. claro, por eso lo planteo, porque inicialmente siempre se piensa de que, bueno, con este 58%, esta mayoría abrumadora, ¿no es cierto?, tenemos chip libre para hacer lo que se Mm, nos antoje, y uno dice, ¿y en qué está sustentado esto? No solamente en que, en parte, por cierto, que ha crecido la identificación con la derecha, pero no es 58%, Mm. y al mismo tiempo hay un cierto sustrato, actitudes subyacentes en la población que son más autoritarias, más propensas al orden, y aquí hay que ver hasta qué punto primero el gobierno va a querer empujar esa agenda, y por otro lado hasta qué punto la opinión pública va a respaldar esa agenda, una agenda claro. que es mucho más de suprimir ciertas libertades, o bien Ah, también viene el tema de los movimientos sociales, hasta qué punto estos movimientos sociales van a mover la agenda o no, y hasta qué punto esto va a tratar de llevar a la discusión hacia temas de más de orden y digámoslo así, de más temas policiales relacionados con esto, digámoslo así, como una vertiente distinta de lo que tiene que ver con la seguridad pública, donde el mandato Mm. es mucho más claro. Paulina, en esa misma lógica, si uno mira el año completo, ¿con qué están relacionados? ¿Cuáles son los hitos políticos, creen ustedes, que movieron la aguja de la opinión pública, los que generaron impacto real, no ruido, sino que los que ustedes de verdad creen es generaron impacto real y que pueden estar también en el trasfondo de la explicación de este giro o de esta inclinación que puede ser temporal, no sabemos, que estaba describiendo Ricardo? o sea, bueno, yo creo que es agregar una cosa a lo que decía Ricardo, Sí. que yo sí creo, creo que esta adhesión o este resultado, en mi opinión, es frágil. O sea, lo que hemos conversado muchas veces respecto de que efectivamente, y yo coincido también que aquí no es que se haya derechizado el electorado, sino que más bien conectó con ciertas ideas que tienen relación con la pregunta que me estás haciendo ahora. Bueno, en el Ujú. fondo yo creo que los elementos centrales durante el último año siguen siendo el tema de la seguridad. Creo que eso es un aspecto que la gente, que es muy sensible para la población. Eh, el tema económico, evidentemente, pero yo creo que hay algo que apareció con fuerza durante el año pasado que en Chile nos jactábamos de no tenerlo tanto, que era la corrupción. Y yo Mm, creo que ese es un aspecto, porque evidentemente los temas de seguridad ciudadana son más bien transversales, regionales, mundiales, por decirlo de alguna manera, pero el tema de la corrupción como que siempre habíamos estado más lejos. Y sí. este año ha sido más visible. Entonces, esta percepción de que tiene que haber un cambio radical, de que alguien venga a corregir, digamos, que yo no sé si es tan corregible, pero que pueda hacer un cambio radical en eso, creo que En otra mirada del orden, digamos. ¿Ah? totalmente, no, Claro, y creo que claro. hay un aspecto del orden, Ah, del que hablaba Ricardo también, que tiene que ver con una seguridad humana, que no es la seguridad mm, ciudadana propiamente tal, claro. que puede ser el ámbito donde probablemente para este gobierno puede haber menos lealtad a este electorado. Entonces, creo que para CAS este año, pensando en las claves del año 2025, va a tener que ser muy efectivo, digamos, probablemente en las medidas que están asociadas a seguridad Mm, ciudadana, pero por otro lado, no meterse mucho en el ámbito de los derechos sociales que están súper vinculados también a la seguridad humana más amplia. Entonces, claro. creo que por ahí las claves, para mi gusto, por lo menos, siguen siendo elementos que han venido creciendo en intensidad que tienen que ver con seguridad, pero agrego el tema de la corrupción. Y acuérdate que a final de año tuvimos todo este tema de la Corte Suprema, digamos que fue Ujú, además, entramos con problemas de corrupción en el Poder Judicial. O sea, ya veníamos en el ámbito político, convenios, en fin, y ahora Poder Judicial. Y solo una cifra, o sea, en los últimos 14 meses aproximadamente se destituyeron 3 jueces de la Corte Suprema y uno mm, de las Cortes de Apelaciones. O sea, no es menor. Yo encuentro que es muy significativo y creo que eso sí. también hace una diferencia. Ujú. ¿Ricardo?
Sí, yo coincido con la importancia de eso y quizás, como, como dicen los jóvenes, poco se habla de esto. Me parece que esta es una crisis mayor, la crisis del Poder Judicial. O sea, Mm, esto es algo que subyace es el pilar de nuestras instituciones. Cuando pensemos, en general, cuando pensábamos, ¿no es cierto? Esto de la crisis institucional viene hace mucho rato, ¿no es cierto? Y hay una discusión que viene, que tomó mucha fuerza hace al menos una década atrás, donde en general esto estaba confinado a los parlamentarios, ¿no es cierto? También Mm. hubo un conjunto de reformas a principios del 2000 y demás. Pero lo que es em, lo interesante de este fenómeno es que ha permanecido encapsulado, digamos, relacionado a lo que es estrictamente el Poder Judicial y no ha afectado a los otros poderes y tampoco mayormente a la percepción de la opinión pública. Ahora, convengamos que la opinión pública percibe que hay mucha corrupción hace mucho rato, mm, entonces, y las mm, percepciones son bastante negativas. Eh, entonces, quizás tiene que ver más con eso, que yo llamaría una cosa más bien subyacente, más bien escondida, pero me parece muy Mm, grave porque mm, esto era lo que iba quedando, mm, porque ya en los últimos 10 años conocimos casos de financiamiento ilegal de las campañas, tuvimos Milico Gate, Paco Gate, y mm, ahora mm. el Poder Judicial, o sea, es casi como y ahora quién podrá defendernos, digámoslo así. Claro, tal claro. cual. Es una situación muy, muy compleja, pero de nuevo, poco se habla de esto. Más allá de los Mm, reportes por aquí y por allá, no es algo que yo siento haya calado en su profundidad en la opinión pública. Sin embargo, ahora volviendo a la pregunta inicial sobre los hitos, yo creo que un hito importante del año 2025 fue la reforma de pensiones, la mm, discusión que hubo relacionado con esto, tanto en su versión más técnica, ¿no es cierto?, en la capacidad del sistema político de ponerse de acuerdo por un lado, pero por otro los efectos políticos electorales que tuvo. Esto marca el punto de inicio del declive de la candidatura de Evelyn Matei. can- Sí, eh, ¿tú crees que es así, sí, efectivamente? sí, sí. Mm, A ver, era un convencido hace un año atrás, cuando empezó a circular esta discusión. Yo creo que lo que pasó es que la persona identificada con la derecha resintió mucho el acuerdo. No quería el acuerdo. eh, hubo un cálculo, porque más allá de si la reforma era buena o no, digamos sus méritos técnicos, ujú, y también la capacidad de acuerdo del sistema o no que estaba en tela de juicio en ese momento. Lo relevante acá, en términos políticos electorales, era dónde estaba el electorado de derecha y mm, cómo, y en definitiva, cómo se traspasaba esto a la opinión que tenía respecto de quienes se podían proyectar como candidatos mm, para la presidencia de la República en el sector. Entonces, lo que yo observaba en ese momento era que el electorado de derecha en particular, no la población como un todo, las encuestas sí. mostraban de que la población quería los Eh, acuerdos. La población identificada con la derecha no se sintió identificada con este acuerdo, no le parecía este acuerdo, y yo al menos tengo la sensación a lo largo de los años se acumuló un cierto malestar en el electorado de la derecha, el electorado que es más duro si ustedes quieren, y que se sintió muy vulnerado desde el año 2019, que Mm, con estas ideas de que, digámoslo así, Piñera entregó la Constitución, luego la discusión de los retiros de fondos de pensiones, entonces se sintió muy huérfano. mm. Entonces, en un momento en que con el apoyo que tenía Evelyn Matei, en vez de defender las banderas del sector, aparece tratando de gestionar Cediendo. un acuerdo, Mm, cediendo, que era algo lo que no quería. Y si mm, miramos la opinión pública y las encuestas desde esa época, ese es el punto de inicio del declive de Belín Matei y el, mm. y el repunte de José Antonio Cast. Ahora, es un bonito ejemplo, Paulina, el de la mm, reforma de pensiones, para entender de alguna manera cómo se está reconfigurando y cuáles son las expectativas y las demandas de las personas, porque que efectivamente, la reforma de pensiones hubo que transar de lado y lado. claro, ¿Ah? claro. Tanto la derecha como el oficialismo tuvo que hacer sesiones bien importantes a principios, a banderas que defendieron desde siempre, etcétera. Pero además había una cuestión práctica. Había que llegar a este acuerdo porque si no, el fisco iba a reventar, porque simplemente no iba a haber cómo financiar absolutamente nada de lo que había que seguir financiando. Entonces, era un dilema de responsabilidad política y fiscal versus la cesión de bandera, y eso de lado y lado. Sí,
Yo haría como un comentario, eso sí, porque recuerden que quienes se opusieron a esto fueron efectivamente los republicanos. O Sí. sea, De ahí entonces, empezaron a hablar de la derechita cobarde. claro, Exacto. entonces yo creo, y el segundo hito que me parece súper significativo es esta conversación es que quiero conectar varias cosas, o sea, que se ha dado con esta lógica de que como que apareció un electorado distinto, y la verdad que no Mm, conocíamos el electorado nomás, pues ese era todo el claro, problema, digamos. efectivamente. Entonces no es que de un día para otro aparecieron electores que pensaban muy distintos, sino que no sabíamos simplemente cómo pensaban, que es lo que conversábamos, que hemos venido conversando siempre respecto de cómo funcionan las encuestas, que no lograban captar efectivamente la percepción de un sector del electorado que es el que está más desafectado y que finalmente le termina dando el voto a Kast, digamos, para salir electo presidente. Entonces, yo creo que el tema, si bien es cierto el tema de la reforma previsional y de pensiones, digamos, fue muy significativo en términos de los acuerdos que se dieron, particularmente para Janet Jara, que era la que estaba del lado del gobierno, una Claro. comunista negociando con todos los sectores y que de hecho Chile Vamos estuvo apoyando. Entonces, creo que ahí se produjeron distinciones en la derecha que le fueron de alguna manera más útiles al Mm, electorado que estaba más pro-Cast, por decirlo de alguna manera, ujú, en este ujú. minuto, y era nuevamente por esta idea de que él sostiene, es la convicción y la coherencia. Recuerden que los atributos que aparecían muy fuertes, en particular en nuestro monitor de liderazgo político al principio de año, eran la coherencia, la consistencia. Entonces, él realmente yo creo que en esa línea creo que él fue, o sea, creo que ellos, porque no es él en particular, creo que ellos fueron muy hábiles en seguir sosteniendo esto y la En ser derechita cobarde les consistente. servía. Mm, O sea, es muy mm, relevante, mm. porque tiene que ver con la credibilidad. O sea, yo Claro. creo que uno de los elementos centrales, no solo la incertidumbre, sino que también la falta de credibilidad que tiene hoy día la población respecto del desempeño de los políticos, de la acción de las autoridades Mm. públicas y ahora con el tema judicial más complejo. Entonces, yo creo que ahí hay una dinámica muy compleja, digamos, de la relación que se da entre el electorado, las autoridades, de cuánto te creo o no te creo, sé coherente con lo que dices o con lo que no dices. Entonces, yo creo que lo de la reforma estuvo muy a nivel de élite, creo que hay poca comprensión, creo que se rescataron los elementos del acuerdo. Eh, es evidentemente un gran tema porque con el nivel de envejecimiento de la población en Chile, o sea, yo soy de las que creo que en unos años más la pobreza, o sea, que en los años, hace 30 o 40 años atrás estaban los sectores más jóvenes, familias con niños, se va a ir moviendo evidentemente hacia los adultos mayores, entonces no Claro. resolver ese problema es muy grave. Entonces ahí hay una tensión permanente, digamos. Estamos conversando con Paulina Valenzuela y Ricardo González haciendo esta mirada de 2026. Ricardo, algo que es amarrar, porque quiero tratar de llevarlos un poquitito al 2026, salirnos del 2025. ¿Algo para cerrar el 2025? Bueno, solamente reforzar un punto que mencionó Paulina, o sea, la ¿Ah? reforma de pensiones fue un evento tan importante que no solamente por la derecha, ¿no es cierto?, marca este declive de las adhesiones a Evelyn Matei y el repunte de las adhesiones a José Antonio Kast, sino que además termina entregando una candidata presidencial que no estaba que no estaba en el Claro. mapa de nadie. Ujú. Aparece Janet Jara, la figura que se erige como la figura de los acuerdos y que termina siendo candidata presidencial, ¿no es cierto? Claro. Hace un par de semanas. O sea, eso también revela algo, que esto tampoco tiene nada de novedoso, pero algo que sí está Mm. pasando con mucha frecuencia en el caso chileno y el 2025 no fue excepción, la volatilidad de los liderazgos políticos. Exacto, Sí, exacto. Bueno, y eso, y ahí saltemos y podemos enganchar con eso, pensando ya en el 2026. ¿Qué variables creen que ustedes que van a ser clave de monitorear desde ahora, desde la perspectiva del estudio de la opinión pública? Tanto para temas como para personajes, ¿ah, Paulina? sí. Am, o sea, yo creo que hay varios elementos que hay que mirar, pero me parece que, bueno, primero la instalación del nuevo gobierno e ir Mm, observando cómo se va dando la relación entre los partidos que van a apoyar el gobierno, porque como hablábamos del abanico amplio, digamos, creo que eso es bien central. Lo segundo, que yo creo que va a ser un hito bien clave, es el tema de la nominación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. de la Eso va ONU. a ser una, Sí. una discusión política, claro, va a estar muy a nivel político, pero ella es un personaje que sabemos que es querido por la población en Chile, digamos. Entonces ahí hay una tensión que si bien es un personaje político, pero y lo otro que yo creo que es bien central para Chile
es como es lo que va a ocurrir en la TAM en Latinoamérica, respecto de los gobiernos de derecha que han ido Ujú. ganando. O sea, este año hay el 2026 hay elecciones en Brasil y en Colombia, Y que en Colombia. son los dos gobiernos de izquierda que, bueno, no menciono al de Venezuela porque evidentemente ya no sabemos qué va a pasar, Ese pero se cae del mapa ese. claro, se cae el mapa, Sí. o lo están tratando de bajar del mapa, pero evidentemente Brasil y Colombia son países muy centrales para nosotros, o sea, Exacto. y en ambos casos tenemos gobiernos de derecha, o sea, perdón, de izquierda, y el resto son gobiernos de derecha prácticamente. Ajá. Entonces, yo creo que eso también va a jugar un rol importante para el desempeño de este gobierno, las relaciones en Latinoamérica para este punto en el programa de gobierno de CAS, que es el tema del manejo Mm, mm. de la migración irregular. Ahora, eso desde la perspectiva de los hitos, ¿verdad? Las cosas a las que van a suceder y que pueden generar algún tipo de repercusión. Pero también Exacto. está aquello que ustedes, como expertos en estudio de opinión pública, Mm, van a observar, que van a monitorear a partir del estudio de sí, la opinión pública. Porque aquí hay sí. cuestiones, hemos visto hartas cosas, ¿verdad? Y en relación a la instalación del gobierno, por ejemplo, o a las promesas de campaña. ¿Qué va a pasar con la expectativa respecto de la seguridad? ¿Qué va a pasar con la confianza? ¿Qué va a pasar? Me imagino que tiene que haber ahí ciertas variables y estos temas que asomaron con fuerza producto de la irrupción del nuevo electorado. ¿Qué es lo que ustedes observarían con mayor especificidad, digamos, Ricardo? Ujú. En primer lugar, la aprobación presidencial, sin duda. Total, ¿Por qué? totalmente. Porque, bueno, es lo que le va a dar cierta, digamos, legitimidad dinámica al gobierno. ¿Y por qué quiero Mm, decir dinámica? Porque esto va a ir cambiando con el paso del tiempo. Y aquí hay una variable que es crítica, que es hasta qué punto van a durar los altos niveles de aprobación. Todos los gobiernos entran con altos niveles de aprobación, las encuestas semanales ya van mostrando esos altos niveles y de expectativa que no están a niveles demasiado desmesurados respecto de otros inicios de ciclo, eh, tanto de izquierda como de derecha, y hay que ver hasta cuándo dura esto. ¿No es cierto? Aquí hay una idea de el gobierno de emergencia, se hablan de ciertas medidas que se van a implementar en los primeros 90 días, eso es mm, muy, muy mm. importante, hay que ver Mm, cómo la opinión pública va respondiendo a esto, hasta qué punto esas medidas logran mover la aguja o no, hasta qué punto, cuándo se pierde el apoyo. ¿Por qué esto es importante? Porque este gobierno, el gobierno que viene, no va a tener mayoría en el Congreso y por lo tanto, en la medida en que la aprobación presidencial vaya cayendo y cayendo rápido, rápidamente se van a empezar a alejar y van a perder esos apoyos, dificultando la posibilidad de aprobar las reformas. Yo creo que ese es un punto sumamente importante a Mm. observar y observarlo desde enero. ¿Por qué? Porque hay un hito muy importante en enero, la conformación del gabinete. Del ¿Hasta qué gabinete, claro. mm, punto, hasta qué punto van a incluir, van a estar reflejadas otras fuerzas políticas, no solamente las del Partido Republicano y Libertario, sino que también personas de Chile Vamos, personas como Mm, independientes, mm. personas con pasado, ¿no es cierto?, concertacionista. Eso de alguna manera va a dar una señal fuerte a la población de hasta qué punto este gobierno va a tratar de ser inclusivo o no y hasta qué punto va a tratar de generar como una adhesión mucho mayor y tratar de sostenerla. Estoy pensando Claro. esta idea del gobierno de emergencia claro. se parece un poco a la idea ¿no es cierto?, de Piñera el año 2010, ¿no es cierto?, que parte con la reconstrucción Mm, y solamente hay un objetivo que es la reconstrucción y eso le ayudó a ese primer gobierno de Sebastián Piñera a sostener altos niveles de aprobación, al menos hasta octubre del año 2010. Entonces, que de nuevo es algo que no se observa regularmente. En el caso de Gabriel Boric, él perdió los altos niveles que tenía relativamente rápido, Rápido. apenas pasado 3 meses. Entonces, eso es Ujú. súper, eso es muy, muy importante. Y una segunda Ujú. variable, la voy a mencionar brevemente, ¿Sí? tiene que ver con la polarización. Eh, Nosotros, ¿no es cierto?, en la universidad monitoreamos la polarización y lo que observamos es que a diferencia de lo que se observaba en los periodos electorales anteriores, donde la percepción era algo la polarización, perdón, era algo que le pasaba a los políticos. Los políticos se estaban alejando, tomando posiciones cada vez más extremas, pero lo que está ocurriendo ahora es una polarización más de tipo afectivo, es decir, como que ya está empezando aparecer esos sentimientos negativos hacia quien piensa distinto políticamente. Mm, mm. Eso es súper grave a la larga, si es que
que Sí, estos pues. niveles logran persistir después de las elecciones, esto puede ser sumamente grave. Esto promueve la intolerancia política y promueve una cosa que también me parece un tercer punto a observar el próximo año, las movilizaciones. ¿Hasta qué punto van a haber movilizaciones sociales? ¿Hasta qué punto van a Y haber... con qué grado de apoyo? Ojo. Sí, claro, Exactamente, Porque claro. exactamente. yo tengo la pregunta, fíjate, yo no tengo claro, yo creo que la movilización perdió fuerza, perdió apoyo en la opinión pública después de la especie de trauma que quedó instalado producto de la manera en que se llevaron las cosas durante el estallido. No sé si si las encuestas lo reflejan así o no, Sí, pero aquí hay una prueba de fuego para eso, en definitiva. sí. Sí, yo vi, por lo menos las encuestas, lo que uno vio después de esto es cómo ha ido cayendo pero es que claro, que quedó traumado la población quedó traumada con el tema de la violencia, digamos, Ajá. más allá de las demandas, que yo creo que ese es el Sí, tema. por supuesto, Y sí, yo con creo la que ese es un tema forma. súper, claro, Mm, ese tema, que es el que probablemente puede generar algo de tensión también en este periodo, es que las demandas no desaparecieron, digamos. En el fondo ujú, es como la forma de plantear las demandas. claro. Yo coincido con Ricardo que este periodo o sea, la conformación del gabinete es interesante, pero en mi opinión está muy todavía a nivel de elite, digamos. O sea, Mm, en el fondo mm, le va a llamar la atención a los más interesados en política, qué sé yo. Es el accionar del gobierno en los 6 primeros meses, incluso, bueno, los 90 días, como dijeron ellos, los 3 primeros meses, en que efectivamente la medida es un indicador de cuán comprometidos están o no con el programa. Pero el programa era práctico. O sea, mm, nos vamos a centrar en migración irregular, en ujú. seguridad ciudadana, y todas las medidas que ellos empiezan a tomar en ese minuto van a ser lo que va a movilizar o no a la población. Yo creo que le van a dar un poco de margen de tiempo. Creo, como dice Ricardo, también cuando los gobiernos parten con expectativas, con esperanza de que les va a ir bien. Y ahí voy a darles un dato que creo que es interesante, que es el tema del monitor de liderazgo político en el sentido de los atributos, que es el último que hicimos, que salen para acá, esto de la moderación y la sensatez, que es un atributo que nosotros no lo habíamos observado nunca en la serie, y que habla de cómo el electorado o la población o la opinión pública lo están Ujú, observando, digamos, en un giro que tiene que ver con que él está aplicando en hacer la tarea central y eso implica hablar con muchos. O sea, de hecho, la primera semana, claro. o sea, o las semanas que siguieron a la segunda vuelta se reunió hasta con Michelle Bachelet, digamos, o sea, la relación con el presidente Boric muy cordial, muy... Entonces, creo que eso también va a ayudar para Ujú, monitorear bien la aprobación y lo segundo, Connie, que yo creo que es central en términos de monitoreo durante el año, es la preocupación, la clásica preocupación por los problemas a los que debe dedicar mayor esfuerzo en resolver el gobierno. ajá, Que ahí se producen movimientos en general, algunos muy influenciados por lo que está en la opinión pública y otros muy influenciados por lo que me pasa a mí o mis propias preocupaciones, pero hay que recordar que salud, vivienda y educación bajaron en sí. intensidad durante todo este periodo y es probable que si se empiezan a tomar mayor control sobre la seguridad ciudadana o sobre la migración irregular, estos problemas empiezan a agarrar de nuevo un posicionamiento mayor en los rankings, ¿no? Entonces, Ujú. creo que esos son dos elementos bien centrales. Ricardo, ya tenemos que ir cerrando. ¿Ah? Me gustaría, si, a lo que tengas que agregar a lo que dice Paulina, también cuál es la visión, y cortito porque ya nos estamos pasando del tiempo, respecto de los nuevos liderazgos, ¿ah? O quiénes hay que observar como gente que puede estar marcando la pauta el próximo año. Ujú. A ver, sobre posibles liderazgos, habría que ver cómo se rearma la izquierda en primer lugar. Ujú, Obviamente el que está llamado a ser el líder de la oposición es Gabriel Boric. Hay que ver hasta qué punto él quiere asumir esa tarea o no. En general, en los bandos derrotados siempre toma tiempo esa rearticulación. Hay una rearticulación que también viene, que es un poco más intelectual, de qué pasó, por qué nuestras ideas no ganaron y quiénes van a ser los voceros de esas ideas. Por de pronto, pareciera que los que están llamados a erigirse como líderes de la izquierda, bueno, es Gabriel Boric en primer lugar, mm, y en segundo mm, lugar, ¿qué va a pasar con Bogdanovich? ¿No es cierto? Que era el favorito de la opinión pública, por así llamarle, pero bueno, él no fue presidente. Entonces, si él quisiera tener alguna chance de poder competir el año 2029, tiene que empezar a posicionarse claro, desde ya. Em, exacto. entonces, eso por un lado, por la derecha obviamente el líder va Y a ser superar la el maldición de que presidente. los alcaldes nunca logran la presidencia. Tal cual, Exactamente, tal cual. exactamente.
Sí, po. Exactamente, pero Sí, ahora po. tienen una ventaja, porque esto no Mm, lo hemos probado con voto voluntario, o sea, con voto con obligatorio. voto obligatorio, es verdad. Cuál es la ventaja ahora? Porque ¿qué pasaba? Que el discurso de la municipalidad es muy difícil de traspasar al discurso de los grandes problemas nacionales. Los problemas de la municipalidad en general son problemas muy específicos, muy de cosas como muy efectistas. Y Los ahora la problemas del gente está país son pidiendo eso, po. es que sí, pero al mismo tiempo cuesta mucho más, sobre todo en un Congreso que está fragmentado, en un sistema de partidos Mm. que está fragmentado, un gobierno que no tiene mayorías, entonces eso es mucho más complejo. Y además Sí, pero también, una cosa, Ricardo, es sí, que es importante recordar que los municipios son el Estado en el territorio. Sí, Y claro. hoy día, y eso te acerca muchísimo más, digamos, estos liderazgos a este electorado que no es el que en teoría estamos conociendo desde ahora, digamos. Ya, sí, ahí de tenemos otro acuerdo. elemento para analizar el caso Matella, pero lo podemos dejar para otra Sí, conversación. exactamente. Sí, 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 pues, claro, porque sí, ella se salió de eso, ¿ah? Y se puso Totalmente. en un plano distinto. sí. Tengo que despedirlos lamentablemente, pero nos va a quedar conversación para nuestro próximo encuentro. Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz y vicepresidenta para América Latina de Waypor, y Ricardo González, director del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social de la Universidad Adolfo Ibáñez. Para variar, gran conversación y muchísimas gracias por estar aquí, ¿ah? Gracias, Connie. Muchas, Saludos. sí, muchas gracias a usted y feliz Excelente. año para Eso, ustedes y eso. para quienes nos Exactamente. escuchan. Un abrazo muy grande, Exactamente. que estén muy bien, que tengan un gran fin de año.